Amigos, saludos a todos. Estamos en la oficina de la empresa Nova, hoy en el aire. Buenas noches. Así es, soy Fedor Konstantinov y Vadim Subkevich, el ingeniero jefe de la empresa Nova. Hoy hablaremos sobre lo que ha pasado últimamente, lo que hemos hecho, hacia dónde nos dirigimos y un poco sobre las noticias. Diré que hoy necesitamos terminar a las 18:00. Así que hagan reposts más activamente de aquellos que deben estar aquí antes, porque no habrá mucho tiempo para responder preguntas. Así que pasemos directamente al grano. Vadim Vasilievich, recordemos lo que hemos hecho en la última semana, o en las últimas 2 semanas, porque el último video el jueves parecía que hablábamos sobre la estratosfera. Por cierto, lanzamos un pequeño desfile estratosférico experimental. Puedo contar un poco sobre él. Después de todo, eso fue este fin de semana. En general, hemos comenzado una serie de lanzamientos experimentales. Necesitamos realizar 3 lanzamientos. Este es un lanzamiento corto, un despegue y un aterrizaje inmediato. Estamos probando el equipo de radio en esos 3 saltos, para luego lanzar un aparato estratosférico de larga deriva, del que hablamos. Fue el domingo. El informe sobre el experimento estará a finales de esta semana. Viernes, sábado, lunes, martes. Haremos pública toda la información. Esto es un pequeño desvío, aproximadamente. Ahora los dirigibles, Y ahora hablar sobre dirigibles. el trabajo se está desarrollando, se puede decir que ya está en plena actividad. ¿Qué se ha hecho últimamente? Se ha adoptado un concepto sobre cómo vamos a crear la oficina de diseño y qué aparatos vamos a construir. Pero no voy a contar todo, solo diré que decidimos comenzar con el aparato más pequeño. Es decir, se desarrollará toda una línea de dirigibles y comenzaremos con el más pequeño, porque tanto el volumen de trabajo es un poco menor y se puede hacer en un año, y se puede reunir, unir y educar al equipo en un proyecto así, y entender muchas cosas. Además, decidimos que cada dirigible que crearemos tendrá su propio toque especial, y el dirigible más pequeño de nuestra línea, que nuestro departamento de diseño proyectará y pondrá en marcha, será un dirigible de 2000, es decir, con un volumen de envoltura de 2000 metros cúbicos. ¿Por qué se eligió este volumen? Es, digamos, el volumen máximo que permite crear un dirigible que entrará sin problemas en una altura de 12 metros. Ya se ha hablado mucho de esto, ¿por qué se eligió este tamaño? No repetiremos más. Y parece que ya se ha elegido la forma. La forma es la habitual, en forma de cigarro, es decir, con un alargamiento de la envoltura de 4.5. Solo diré que este aparato, aunque experimental, creemos que tendrá su aplicación comercial, porque resulta ser bastante funcional. En la versión de pasajeros, esperamos que sea un aparato para 6 personas, es decir, uno piloto y 5 pasajeros, por favor, turismo VIP, excursiones panorámicas, por favor. Además, será una buena plataforma para la observación desde el aire, ya que cualquier equipo que, digamos, junto con el operador, pese entre 450 y 500 kilogramos, se puede instalar con todas las antenas necesarias, como la gravimétrica, la de radar o incluso cámaras de alta resolución. Se pueden realizar cualquier tipo de experimentos científicos, como la medición de campos magnéticos, el análisis de la calidad del aire o el estudio de patrones climáticos. También es posible monitorear líneas de transmisión eléctrica, estadios deportivos y realizar investigaciones detalladas sobre el terreno y la infraestructura urbana, la Tierra, investigar otros objetivos científicos, en general, todo lo que se permita, también se puede. Además, será un aparato publicitario muy bueno, porque hemos estado trabajando en ello. Resulta que ahora han aparecido redes LED muy ligeras, y en esta dimensión se puede hacer un aparato cuya envoltura estará completamente cubierta con una red LED y, en vuelos nocturnos, prácticamente se podrían proyectar películas en los costados, y todo esto volará. Y lo más importante, seguimos avanzando hacia un sistema de transporte. Queremos crear, sobre la base de este aparato, un aparato no tripulado que pueda transportar 500 kilogramos a 500 kilómetros. Esto aún no es un uso comercial completo, porque el tamaño es un poco pequeño, pero en esta dimensión
podremos trabajar en toda la tecnología para operar con tales aparatos. Es decir, resulta que una versión puramente comercial para pasajeros, una versión puramente comercial para publicidad y observación, y una versión experimental, digamos, de transporte. Es decir, esperamos que un aparato en estas tres modalidades se eleve en la versión tripulada en un año y al mismo tiempo comenzaremos a trabajar en la versión no tripulada. ¿Cuánto tiempo más tomará ajustar el software para que podamos lanzarlo sin problemas, sin un piloto, para que pueda despegar solo y aterrizar por sí mismo? Sí, ya estoy al tanto. Solo haré preguntas que, como siento, surgen en ustedes. ¿Es más fácil elevar un dirigible con piloto que sin piloto? Sí, grande. Honestamente, no nos atreveremos a elevar un dirigible tan grande y no tripulado por ahora. Pero ahora les contaré un poco sobre esto. Es decir, estaremos trabajando en el sistema de control de la dinámica de este aparato para reducir los riesgos en varios pasos. Actualmente, ya se está trabajando en la dinámica, en un modelo dinámico en Simulink, y queremos crear un simulador de este dirigible y con controles reales, que digamos no serán exactamente los mismos que estarán a bordo, pero serán análogos en funcionalidad, en movimientos, en todo, y con pilotos reales para que puedan probar volar en este dirigible, expresar sus comentarios sobre lo que les gusta y lo que no les gusta. Pero al mismo tiempo trabajaremos en la ergonomía de la cabina, en el modelo dinámico y en la representación. Y este es un paso significativo para crear también la versión tripulada. Además, queremos dar un paso bastante interesante, que nos llevará, como calculamos, unos meses, 3, 4, tal vez 5, aún es difícil de decir, porque la concepción no está completamente formada. Queremos hacer un pequeño dron no tripulado, completamente geométricamente similar, de alrededor de 100 metros cúbicos, completamente eléctrico, es decir, sin motores de gasolina. Simplemente tendrá motores eléctricos y una batería moderna, pero será completamente geométricamente similar, es decir, se mantendrán todas las proporciones, todos los controles serán completamente geométricamente similares, solo que estarán escalados. Y queremos lanzarlo completamente no tripulado, es decir, después de la etapa de trabajo en el simulador, inmediatamente trabajaremos también en el de 2000 en el simulador, y luego lo escalaremos y volaremos con el pequeño de 100 metros cúbicos. Y cuando lo creemos y establezcamos el sistema de control, volaremos inmediatamente en la versión no tripulada con el de 100 metros cúbicos. Y esto también será muy útil, especialmente para volar, para intentar atracar a un mástil de atraque bajo sin personas y despegar de él, y lo más importante es que, al comparar los resultados de la simulación con los resultados que realmente registraremos, sus características dinámicas en vuelo, podremos validar nuestro modelo dinámico, es decir, podremos entender cuán bien nuestro modelo dinámico en este pequeño dirigible corresponde a la realidad. Es decir, habrá acelerómetros, programaremos diversas maniobras, desviaremos los timones, cambiaremos el vector de empuje, aplicaremos empuje y observaremos las reacciones dinámicas del aparato. Y lo mismo haremos en el modelo dinámico, en Simulink, también lo calcularemos y registraremos todo. Y es muy interesante superponer los resultados de los vuelos reales con los resultados de los modelos dinámicos en el simulador. Si podemos resumir, tenemos listo el aspecto exterior de nuestro 2000. Sabemos qué tipo de estabilizadores habrá, dónde estarán los motores y las hélices. Correcto. Las hélices no elegidas, los motores seleccionados, no las hélices. Es decir, ya conocemos, digamos, la geometría, ya tenemos una idea más o menos detallada. Ahora estamos eligiendo componentes, es decir, estamos formando un equipo, vienen personas, estamos formando un equipo y estamos formando, digamos, un grupo de colaboradores que nos ayudarán en este trabajo. Y se tomó una decisión muy importante. Al final decidimos optar por un sistema eléctrico de control remoto. Es decir, tendremos un piloto. Los pilotos manejarán con joysticks.
Es decir, no habrá, como en los aviones antiguos, un yugo y pedales, nosotros controlaremos con joysticks, y los actuadores se moverán mediante servomotores eléctricos. Es decir, ya han llegado a un acuerdo preliminar con el grupo de desarrolladores. Hay una comunicación muy estrecha, se está redactando un pliego de condiciones técnicas para formalizar todas las cuestiones, para que luego no haya preguntas sobre por qué así y por qué asá. Es decir, como se dice, si no hay un pliego de condiciones correcto, entonces resulta en un lío. Por lo tanto, es imprescindible redactar un pliego de condiciones técnicas adecuado, en el que cuanto más detalladamente se describan todos nuestros deseos, mayor será la probabilidad de que obtengamos exactamente lo que pensamos. Y lo más importante es que incluso el pliego de condiciones no se redacta simplemente así, de manera superficial, se redacta en estrecha colaboración con los desarrolladores. Cuando escribimos y discutimos todo, los desarrolladores ya nos sugieren, y ya en esta etapa es claro qué se puede, qué no, qué es mejor y qué es peor. Espero que pronto el trabajo en el desarrollo del sistema de control de vuelo avance en estrecha relación con nuestro modelo dinámico, con nuestro simulador. Y estamos avanzando con este conjunto de cuestiones, porque lleva mucho tiempo, y todas las preguntas deben resolverse en las etapas más tempranas del trabajo. Lo segundo que también es muy importante y que debemos abordar ahora es el sistema de propulsión con vectorización, con la capacidad de cambiar el vector de empuje. También hay una comprensión básica de cómo lo haremos. Ya se han hecho los primeros bocetos. Se ha elegido el motor. No puedo decir que sea definitivo, porque aún no han terminado las negociaciones con el proveedor de motores. No entendemos si podrán cumplir con nuestros plazos, pero espero que en las próximas 2, 3 semanas ya tengamos una decisión completa sobre el motor. Paralelamente, se está desarrollando la transmisión. Se han seleccionado los componentes. Los diseñadores ya están trabajando, dibujando la transmisión. Es decir, tendremos un dirigible normal con capacidad de giro y vector de empuje. Por ahora, estamos considerando hacer un giro de más o menos 90 grados, pero si es posible, si nuestro desarrollo del nodo de giro lo permite, tal vez incluso podamos hacer un pequeño retroceso para que se pueda, digamos, frenar un poco con estos motores. Hay muchas preguntas durante las conversaciones. Si hablamos de inmediato, ¿por qué desviar las hélices en absoluto? Probablemente surge esa pregunta. Bien, responderemos. Nadie vuela así como se volaba en los años 30 con pura aerostática, es decir, pensando constantemente en que nuestra aeronave esté en equilibrio estático. Los dirigibles, en cambio, vuelan sobrecargados. Esto simplifica en gran medida el despegue, el aterrizaje y la operación. Sobrecargado significa que si lo apagamos en el aire, aterrizará suave. Comenzará a descender, sí. Si despegamos, significa, Aligerado, sí. si no se va a ningún lado, entonces, Es flotabilidad neutral, es decir, nuestra fuerza de elevación aerostática será un poco menor que, digamos, la masa total del aparato. Resulta cómodo volar para el piloto. Según la experiencia de operación del dirigible U-12 y U-30, es cómodo para el piloto volar cuando la sobrecarga está en el rango del 5-8% de la masa del aparato o de la fuerza aerostática. Cuando ya se acerca a 10, se vuelve pesado. Esto ya se acerca a un aparato híbrido, y los aparatos híbridos deben hacerse de manera un poco diferente. Es decir, estos cuerpos en forma de cigarro se puede decir que también se pueden considerar como alas, solo que su calidad aerodinámica no es muy buena. Por lo tanto, volar con grandes sobrecargas consume mucho combustible y es poco eficiente. Por eso volamos cerca de la flotabilidad neutral, pero con una sobrecarga del 5-8%. En el aterrizaje, especialmente durante un vuelo de larga distancia, cuando se realice el vuelo de larga distancia, cuando hayamos consumido todo el combustible, puede que aterricemos ya cerca de la flotabilidad neutral o incluso un poco sobrealigerados, es decir, la reducción de la tracción eléctrica hacia abajo nos permite aterrizar incluso sobrealigerados. cuando está cargado arriba, cuando está ligero abajo,
Normalmente vuela cuando ya ha alcanzado velocidad, las hélices están en posición horizontal y le damos un pequeño ángulo de ataque al cuerpo del dirigible, y esta sobrecarga se obtiene de la fuerza de elevación dinámica del cuerpo, pero cuando disminuimos la velocidad, nuestra aerodinámica ya no funciona, el cuerpo no nos sostiene, por lo tanto, para que, como se dice, no nos quedemos suspendidos, sino que podamos aterrizar correctamente en el lugar adecuado. Usamos el vector de tracción y lo giramos. Para nuestro dirigible 2000 ya se ha elegido el sistema de propulsión. Está claro que no está completamente aprobado, pero ya se está desarrollando una transmisión giratoria. Ya hay una comprensión de qué hélices se utilizarán. Con el tamaño sí, pero aún no hemos elegido el tipo, porque se producen muchas hélices en el mundo. Creo que no habrá ningún problema con las hélices, simplemente hemos pospuesto esta cuestión como la más importante. Lo único que sabemos con certeza es que no utilizaremos palas giratorias en un aparato pequeño. Todo esto es control hidráulico. En primer lugar, tenemos esas velocidades. En segundo lugar, las inversiones no son tales como para optar por eso, serán simplemente hélices de paso fijo. Lo único es que será, digamos, ajustable por importación, es decir, se selecciona en tierra el ángulo de instalación de las palas de manera óptima y con eso volamos. En vuelo no podemos cambiar el ángulo de instalación de las palas. Bueno, esto es por ahora en este aparato pequeño específico. Sí, porque para él es una solución normal, no es necesario complicar la estructura, debe ser óptima desde el punto de vista, digamos, de tales funciones, y dado que el aparato es pequeño, su inercia es baja, y consideramos innecesario amortiguar, por así decirlo, su inercia activando el reverso o cambiando la posición de las palas, y espero que todo esto lo verifiquemos en un modelo dinámico y que todos nuestros cálculos preliminares sean mostrados por el modelo dinámico, y luego los vuelos reales también lo demostrarán y lo confirmarán. Y el modelo dinámico resulta, será un pequeño de 100 centímetros cúbicos, donde estarán los motores. Todo eso girará. Habrá timones similares. Pero esto no es un modelo dinámico, es, digamos, un dron geométricamente similar, mientras que el modelo dinámico es lo que está dentro, en las mentes, en la computadora, en el simulador. Es decir, hay una computadora con un potente procesador, hay 3 o 4 monitores que muestran la situación completamente al piloto, como si la computadora representara toda la superficie terrestre, las nubes, el cielo, todo eso. Y según el modelo dinámico que hemos desarrollado, simula su movimiento, el piloto controla los órganos de control y de inmediato, como si estuviera sentado en la cabina, es decir, es un simulador normal, como si estuviera en la cabina de una aeronave real. Él ve la Tierra, ve cómo se mueve, y paralelamente estamos registrando sus características, los modos de transición. Aquí él tomó el control, un poco, bueno, como realmente qué aceleraciones hubo, qué velocidades registramos, y luego, cuando construyamos el aparato y realmente volamos, instalaremos, digamos, un bloque de acelerómetros que registrará a bordo, y el piloto hará lo mismo. Realmente registraremos y luego compararemos. Queremos comparar esto primero en un modelo volador, en uno pequeño. Eso ya será. Corregir el gran modelo dinámico. Ver si... Luego verificar por segunda vez una vez más. Mientras regresamos al simulador, resulta que la persona que se ocupa de su desarrollo, ensamblaje, ya está en nuestro equipo. Ya está trabajando en el equipo, sí. ¿Cuándo estará el simulador? Muy interesante. Consideremos esto detenidamente, pensemos, pero en mi opinión, creo que, digamos, ahora podemos decir que en este momento el problema no reside ni siquiera en el modelo dinámico, porque el modelo dinámico ya está, digamos, completamente desarrollado. Bueno, ni siquiera puedo afirmar con certeza que está al 60 o 70, 80%. Ahora el problema es que aún no podemos decidir completamente cómo estarán realmente dispuestos los controles del dirigible en la cabina. El modelo aparecerá antes de que, digamos, hagamos la simulación del puesto de trabajo del piloto. Ahora, en estas circunstancias, aceleraremos esta etapa de trabajo para que este simulador aparezca lo antes posible. Un mes. Estará antes del año nuevo. Resulta que la persona que crea el simulador también crea el modelo dinámico. Por supuesto, Dado que ya está creando un modelo dinámico, para que todos lo entiendan, ya tenemos todos estos controles.
Sabemos cuántos habrá, qué tipos de fuerzas habrá, qué hélices habrá. Esta parte del trabajo ya está completada. Sí, y realizada por la empresa Nova, por los especialistas de Nova. ¿Cuántos especialistas están trabajando con ustedes en total ahora? Nosotros Simplemente no me preparé especialmente, y yo puedo decir, quizás definitivamente, tenemos un chat. En la gestión de proyectos hay 15 personas. y ya son 15 personas. Ven, ya es un equipo de aproximadamente 15 personas, ya es un equipo. Ya es una multitud. En la conferencia contaremos detalladamente. La conferencia será el 16 de noviembre. Hablaremos en profundidad sobre cada uno, sobre lo que hace, y cada uno de los aspectos importantes. Incluso mostraremos. Así que, se ha reunido una gran empresa, el trabajo está en marcha. ¿Cómo sucede? Resulta que, bueno, quiero hablar un poco, que inicialmente todo el trabajo comenzó en el chat, en Telegram, por así decirlo. Condicionalmente sí. Sí, luego poco a poco aparecieron correos corporativos, aparecieron discos locales. Ahora se está intentando, más bien comenzando la implementación del sistema PLM y paralelamente se está haciendo lo que ustedes hicieron, ¿cómo se llama? La división, la detallación, se llama esquema de división. Aún no puedo recordar cómo se llama. Bueno, este es el esquema de división. De hecho, es una especie de tabla en la que se enumeran todos los componentes principales. Primero, en el nivel superior, los componentes principales, luego más abajo, los que componen los componentes principales, pero ahora ocupa aproximadamente 5 páginas, bueno, 5 páginas normales, o 4, es decir, aquí está la enumeración de los componentes en los que está el dirigible. Este aún no es un nivel de anidamiento muy grande, es decir, se puede seguir trabajando con él. A medida que la construcción vaya surgiendo, cambiará el esquema de división, porque debe corresponder a la estructura de la documentación de diseño, es decir, cómo se emitirá la documentación de diseño. Aquí está el ensamblaje superior, de qué partes consta y de qué partes consta esta parte. Así es el esquema de división. Este es un documento de diseño oficial, incluso tiene su propio identificador E1 y no se presenta en forma de tabla, sino en forma de cuadrados, como un árbol de cuadrados, pero esto nacerá en el proceso de trabajo, mientras esté en forma de tabla. Pero hay algo, se pueden asignar responsables por componentes individuales, te encargas de esto, y para este componente hay que buscar urgentemente a una persona. Nosotros tenemos, como dijo Vadim, 5 hojas, pero aunque hay encabezados condicionales, Hay números decimales, se pueden emitir especificaciones, ya hay números decimales, hablo de que ya hemos asignado responsables. sí responsables aparecido. ¿Cuántos especialistas más nos hacen falta? Bueno, de nuevo, no me preparé para ellos. No podré decir quiénes serán, pero eso será para nuestro equipo. Algunos estarán en outsourcing. Son ahí 50% de especialistas o 20%. El dirigible es pequeño, consideremos que es el 50%. De repente resulta que es el 55% o tal vez el 49%, por lo tanto, es difícil decirlo ahora, pero consideremos que no. El 50% de división está cerrado. El 50% de los esquemas de división están cerrados. Me parecía que prácticamente todo estaba cerrado, si se da una visión general. Si se habla en términos generales, sí. Pero si se va a los detalles, si se profundiza, resulta que aquí hay una persona, y para él este trabajo es abrumador. Necesita más personas. Entendi. Es decir, si lo estimamos así, más o menos en 30 personas ya estamos. Sí, 30 personas es un colectivo muy bueno, y un pequeño dirigible de 2000 metros cúbicos, creo que no se necesita más, no se necesita más. Bueno, cuando haya otros proyectos, por supuesto creceremos, porque habrá un nivel diferente de responsabilidad y un nivel diferente de desarrollo y todo lo correspondiente. Tal vez, cuando empecemos a certificar este aparato, también se necesitarán personas, porque será necesario, en realidad, producir lo que ahora se puede hacer, digamos de manera efectiva, según la documentación preliminar. Allí tendremos que hacerlo con toda la documentación, no nos entenderán organismos de certificación. Cuando se requiera presentar la documentación necesaria y completa de diseño para todo el aparato de manera detallada. ¿Entendido? ¿Qué más contar sobre este asunto? Bueno, de lo que se ha hecho, en realidad, es mejor hablar de lo que se ha hecho.
Vamos a pensar un poco más sobre qué podemos presumir. Hoy trajeron aquí un laboratorio de impresión parcial. Sí, hay otra cosa, que en realidad queremos. Ya tenemos bastante experiencia. Hemos hecho esto. Hemos experimentado mucho con esto. Realmente queremos hacer parte de los agregados de este dirigible, digamos, mediante tecnologías aditivas. Es decir, de hecho, queríamos imprimir. En particular, ahora el diseñador está trabajando para que las válvulas de seguridad sean impresas completamente y los ventiladores, porque se ha hecho un cálculo, digamos, hemos determinado las velocidades verticales máximas. Resulta que las fijamos en un nivel de 7 metros por segundo. Es decir, si decidimos que nuestro dirigible volará a una velocidad máxima de aproximadamente 30 metros por segundo, eso es alrededor de 108, bueno, tal vez un poco más. Eso resultará en 110, 112 kilómetros por hora. La velocidad de crucero será de alrededor de 100 kilómetros por hora y la velocidad vertical de ascenso y descenso la fijamos en 7 metros por segundo. Se realizó un cálculo, digamos, de aerostática sobre cuántos gastos de aire necesitamos, porque repito, que este aparato se construye con un esquema blando y la forma del casco se mantiene solo gracias a la presión interna. Por lo tanto, la presión interna debe mantenerse muy estrictamente dentro de límites muy rigurosos. Es decir, se ha formado una tabla de todas las presiones. Es decir, cada sistema responde. Es decir, cuando se encienden los ventiladores, cuándo deben abrirse las válvulas, cuándo debe aparecer la señalización del piloto sobre una presión inaceptablemente alta o cuándo debe aparecer el sistema de señalización del piloto sobre una presión inaceptablemente baja para que él tome decisiones en caso de alguna situación de emergencia. Cuando permitimos que se abran las válvulas de gas y se pierda gas, pero eso ya es en casos de emergencia, el sistema de advertencia debe sonar, indicando que la presión en la envoltura es alta. Solo después de eso se abre la válvula de gas, porque no queremos perder gas en absoluto. Todos estos valores ya están fijados en forma de documento. Ya sabemos y se ha realizado un cálculo de aerostática para estos valores. Sabemos cuántos gastos de aire necesitamos para mantenernos dentro de estos límites. Y así, para el dirigible 2000, se ha calculado con precisión y meticulosidad, no aprobado oficialmente, pero se calculará y se registrará en los documentos oficiales pertinentes, que son absolutamente esenciales para el descenso, asegurando de manera efectiva que las válvulas nos permitan liberar 500 litros de aire por segundo con una presión excesiva en la envoltura de alrededor de 500 pascales. Es decir, las válvulas deben ser diseñadas de tal manera que habrá dos válvulas. Esto es necesario para garantizar la seguridad, es decir, en caso de falla de una de las válvulas, debemos descender con mucho cuidado, pero en principio no surge ninguna situación de emergencia, es decir, debemos reducir la velocidad. Por el contrario, las válvulas se abren cuando ascendemos, cuando el gas se expande, cuando estamos liberando aire. Entonces, debemos asegurar que las dos válvulas permitan un flujo de aire de 500 litros por segundo o medio metro cúbico por segundo con una diferencia de presión de 500 pascales. En principio, las válvulas no son tan grandes, es decir, el diámetro del disco es de aproximadamente 220-225 milímetros. El diseñador ya ha comenzado a diseñar estas válvulas y serán fabricadas, se imprimirán mediante tecnologías aditivas y por lo tanto, el ventilador resulta ser aproximadamente el mismo. Es decir, cuando descendemos a una velocidad de 7 metros por segundo, dos ventiladores deben asegurarnos el suministro de aire a la envoltura también de medio metro cúbico por segundo y también con una contrapresión de alrededor de 500 pascales. Los ventiladores también tienen un diámetro de rotor de alrededor de 200 milímetros y el rotor debe girar a unas 8000 revoluciones por minuto para cumplir con estas características. Hasta ahora, parece que todo está funcionando bien. Los motores eléctricos estarán alrededor de 1 kilovatio, según nuestros cálculos. Estos son los ventiladores y las válvulas que estarán más o menos aquí. Están aquí, justo al lado de la góndola.
Para no tener que extender las tuberías demasiado lejos, intentaremos, dado que tenemos un esquema de un solo globo, un esquema de dos globos, es decir, aquí y aquí hay un globo, dibujo para que lo vean aquellos que miran, por lo que tenemos que colocar las válvulas aquí y los ventiladores aquí, y desde abajo, a lo largo de la envoltura, llevar las tuberías y los cables eléctricos, y para que el piloto pueda abrir manualmente, si algo no le gusta, en el esquema de un solo globo, cuando tenemos el globo aproximadamente, la góndola está debajo del globo. Todo esto se puede colocar justo al lado de la góndola. Es incluso conveniente, ya que el piloto puede ver, aquí está la válvula, aquí está el ventilador, gran acristalamiento, todo será visible para él, y lo más importante, que la tubería será corta, no tomamos aceite de más. Amigos, espero que ya hayan entendido qué es un globo. Un globo es una bolsa que se llena de aire para empujar el helio y mantener la presión en el esquema suave del dirigible. No es exactamente una bolsa, es decir, no está hecha como una bolsa, está hecha como una membrana, es decir, hay una envoltura hecha de una tela principal, y dentro hay una membrana que divide este volumen en dos cavidades, una de aire y otra de gas, y en estado completamente realizado, nuestra cavidad de aire ocupa aproximadamente un cuarto del volumen del cuerpo. Esto permite volar a altitudes de hasta 2 kilómetros sobre el nivel del mar. ¿Y para poder ascender más alto debe ser diferente este sistema? Para ascender más alto es necesario hacer una mayor cavidad de aire. Si queremos que el rango de altitudes en las que volamos sea mayor, entonces, en la Tierra debe haber más aire. Y cuando subamos, el gas se expandirá y casi todo este aire ahora representa 1,4. Para ascender allí, por ejemplo, a 10 kilómetros, ¿cuánto más de la mitad ocupará esto? 10 kilómetros puede ser, incluso ahora puedo decir que podría ocupar 2 tercios. Esto no es bueno para el dirigible, digamos. Es decir, los dirigibles, después de todo, son cosas que no deberían volar en las montañas. Es mejor que esto vuele cerca del suelo. Al nivel del mar sí. Me gusta mucho, ya se lo he contado a todos en varias ocasiones. Me encantan los vuelos a las islas. Entre las islas no se pueden hacer rutas aéreas. La distancia es pequeña, de 100 a 150 kilómetros. ¿Es esa distancia para un avión normal? No tiene tiempo de despegar. Pero en un dirigible es perfecto, para volar 100, 150 kilómetros con personas. Si el dirigible está bien diseñado, será seguro, creemos firmemente en eso, y hacemos todo para que así sea. Y estaba suficientemente potenciado para poder resistir el viento, para que sus propias velocidades fueran adecuadas. Pero cuando construyamos dirigibles de pasajeros reales, probablemente será un mínimo de 130, 140 km/h y mejor 150, para que no sea, digamos, un juguete del viento, sino un aparato real. Es decir, un dirigible de 2000 metros cúbicos no es un dirigible de pasajeros, no está destinado a volar de un punto a un punto B, aunque también es posible, es más bien un dirigible turístico. Despegó en el punto A, voló sobre la hermosa cascada Yagarsky, sobre el lago Victoria, sobre los castillos de Loira, sobre dos monasterios, el Nuevo Jerusalén y el de Sergiev Posad, y ahí pueden sugerir otros. Por cierto, todos pueden sugerir dónde ven el uso, dónde en nuestro país hay lugares tan hermosos y bellos que a la gente le gustaría ver desde las alturas, digamos, sin vibraciones, sin sacudidas, sin el ruido de las hélices de un helicóptero, simplemente disfrutar y contemplar los lugares hermosos. Inmediatamente surge la pregunta, ¿cuánto costará esto? ¿Cuánto costará esto? Dependerá de la serie de producción. Y aquí surge la pregunta, ¿es necesario producir estos dirigibles en masa? Hay que avanzar hacia algo más potente. Naturalmente, hay que avanzar. La pregunta es, ¿qué hacer con esto? ¿Lo produciremos en serie? Es difícil decirlo de inmediato. Hagámoslo, volaremos en él y veremos de inmediato cuán demandado es. En cualquier caso, los helicópteros y aviones de 6 plazas son bastante solicitados. No están utilizados en líneas aéreas regulares, pero estos aviones se venden, la gente vuela en ellos. Sí, no es un placer barato. Nunca, digamos, un avión de 6 plazas, si vendemos boletos para él,
Los boletos nunca costarán tanto como los de un avión de media distancia, que lleva 150 pasajeros. Esto es claro. Pero, en primer lugar, hay que empezar por algo. En segundo lugar, hay personas que están dispuestas a pagar ese dinero. Creo que por un vuelo de 1 hora en un lugar muy bonito, en rublos, en dólares, en lugar de nombrar precios en euros o yuanes, Mira, ahora los nombrarás. Luego estas son las preguntas. está bien, no vamos a mencionar el precio, que el marketing, cuanto todo. Bueno, creo que se debe comenzar, por supuesto, cuando haya producción en serie, caerá, pero se debe comenzar con un vuelo de 1 hora a $200. Ese es el nivel de precios. Bastante democrático, creo, aunque en general se puede hacer más barato. Se puede hacer más barato, pero hay que seguir un camino. Supuesto. Es decir, no se puede hacer de la noche a la mañana. Tomamos aquí, les ofrecemos $3, ahora vamos a probar. Eso no va a funcionar. Sí, en general es más una cuestión de modelo de negocio. No es necesario cortar las ganancias en estos dirigibles turísticos. Además de todo, entienden que tenemos superficies maravillosas, es decir, parte de los costos puede ser por publicidad general. Nuestro departamento financiero económico calculó que si tokenizamos toda la superficie del dirigible en celdas de 10 por 10 centímetros, es decir, crear celdas, convertir todo en tokens, el costo del token también sería accesible y simplemente vender publicidad en el dirigible con esos tokens. En general, nuestro demostrador se recuperará el doble. Vamos a construir más rápido, nadie está retrasando, entonces todo funciona, todos trabajan. No, estoy bromeando, todos trabajan. Así que, ahora veamos, me envían preguntas. En este preciso instante, en realidad no estoy realmente siguiendo, en este momento. Actualmente, un video de alta calidad y relevancia está en proceso de creación. Por cierto, que probablemente se mostrará durante la importante conferencia, si se logra hacer de manera exitosa y a tiempo. La segunda parte saldrá un poco después. Aquí se trata de grandes dimensiones, sobre 300 toneladas, sobre 200 kilómetros por hora. Es un sueño, pero este sueño nos esforzaremos a alcanzar. No es realmente un sueño, es sin duda verdaderamente un buen objetivo. Chicos de Solar, si están mirando y están mirando, ¿dónde están las preguntas? Prometieron en privado. Iré a mirar yo mismo en Contacte. Y en general, tendremos un taller auditivo justo aquí, en este lugar específico. Distingo la segunda o tercera puerta desde aquí. Probablemente tercera. Ya hay una habitación asignada. También se han traído impresoras y comenzamos a montarlas. Tal vez la próxima vez no sea realista, será una prueba, digamos, de tera, bueno, cuando sea dentro de una semana o dos o el 16 de noviembre, cuando tengamos, espero que mostremos cómo es esta dirección, este constructor. También, que se encarga del desarrollo de válvulas, ya está construyendo válvulas, ventiladores. Este es Sergei Vereshchagin. Él está justo detrás de la pared y está haciendo todo. Está trabajando. Sí, está aprendiendo el nuevo programa T-Flex. Yo mencioné en algún momento que sí, decidimos probar T-Flex, por así decirlo, para entender si nuestra actividad coincide con su producto de software. Principalmente nos interesa PLM, en segundo lugar CAD, y es poco probable que sea un sistema de análisis ingenieril. Ellos, digamos, no cerrarán las preguntas, pero, digamos, al mirar de inmediato, el diseñador dibujó las piezas y luego las probó para ver si cumplen con lo que se había planeado, si soportan las cargas que se les impondrán. Esto se puede hacer directamente en el marco de T-Flex. Por supuesto, los especialistas en resistencia no trabajan en sus programas, leerán más detalladamente después y emitirán informes sobre la resistencia. Sí, a eso es a lo que comenzaba a referirme, a que Sergei Vereshchagin ya está sentado, aprendiendo T-Flex. Nos proporcionaron en general estas versiones de prueba, las instalamos en las computadoras locales. Sí, ya estamos intentando. Creo que para el 16 de noviembre
Esa es definitivamente mi meta, que ya podamos mostrar algo, algunas partes de lo que estamos logrando, cómo avanzamos en esta dirección. En ideal, poner el simulador allí para el 16 de noviembre. El simulador es muy rápido, demasiado rápido no será posible. Ni siquiera tendremos tiempo para obtener todo el hardware para él. Es decir, por supuesto, lo pediremos ahora, lo que hemos pedido, lo volveremos a pedir, pero creo que, si Dios quiere, si llega en cajas el 16, será maravilloso. Bueno, necesitamos iniciar, ajustar y probarlo nosotros mismos. Eso dicen, pero de alguna manera todo metal. Construyen dirigibles, vamos. ¿Y por qué de metal completamente completo? ¿Por qué decidiste que realmente son de metal completo? Ahora los materiales modernos, la gente se está yendo, de todos modos, ya he contado que los materiales modernos de tejido y película como Vectran, SVMP, son incluso mejores que los metales. Es decir, en términos de resistencia específica, han superado a todos los metales e incluso a los compuestos de carbono, pero no se utilizan en tales construcciones porque de todos modos funcionan a la tracción. Pero ni siquiera recordaré las cifras ahora. El módulo de elasticidad está al nivel del acero y pesan más de 2 veces menos que el aluminio. Y la resistencia también es como la del acero, pueden imaginarlo. Si miramos la permeabilidad al gas, ahora también han aparecido plásticos que proporcionan, digamos, propiedades de barrera, no peores, aunque por supuesto son peores que los metales. Es difícil compararlos con los metales, pero, sin embargo, nos satisfacen bastante. Las fugas de helio que permiten son completamente aceptables para nosotros. De nuevo, como mencioné sobre las fibras, no sé si lo has visto o no, puedo contarlo otra vez. Cuando comenzó la era de la aerostática, la fibra más resistente que tenían los ingenieros era la fibra de algodón. Y vamos a adentrarnos un poco en términos textiles. Es decir, la resistencia específica de la fibra se mide en centinewtons por decitex. ¿Qué es un centinewton? Un centinewton es una centésima de newton. ¿Y qué es el tex? El tex es un hilo que pesa 1 gramo, pero tiene un grosor tal que con un peso de 1 gramo, su longitud es de 1 kilómetro. El decitex es un hilo que tiene un grosor tal que, con un peso de 1 gramo, tiene una longitud de 10 kilómetros. Hilos así, telas de hilos así, realmente no se fabrican. Los hilos reales de los que se hacen las telas son de 100, 200, decitex, 50, 60, dependiendo de los hilos utilizados. Pero los textileros miden la resistencia específica en centinewtons por decitex. Aquí está la resistencia específica de la fibra de algodón. Si fuera algodón, sería menos de 3 centímetros por decitex. Las mejores variedades de algodón de fibra larga dan una resistencia específica de la fibra de alrededor de 3,5 centímetros por decitex. En los años 40 los químicos inventaron el nylon. El nylon ya tiene resistencia específica. Eso es alrededor de 7-8 centímetros por decitex. Es decir, el nylon es 2 veces más resistente que el algodón, el mejor algodón. Alrededor de los años 50 apareció la fibra de poliéster. Aquí se conoce más como Lopsan. Es un nombre comercial que se utilizó en la Unión Soviética. En el extranjero tenía muchos nombres diferentes, Docron, algunos otros comerciales, pero es fibra de poliéster. Eso ya es alrededor de 10-12 centímetros. Luego, a finales de los años 60, apareció el Kevlar. Eso es alrededor de 22-23 centímetros, Ya 10 veces. pero el Kevlar es malo para aplicaciones de aerostatos, para cuerdas, porque cuando lo tiras así, tiene una gran resistencia, pero cuando se tira de golpe, puede romperse con una carga menor. Y cuando apareció el Vectran, que también tiene alrededor de 23 centímetros en DCTX, puedes estirarlo como quieras. El textil de Vectran para telas de fusión es justo lo que se necesita, y la ciencia no se detiene. La gente trabaja. La gente piensa que aparecieron fibras que tienen alrededor de 29 centímetros, pero no son tan convenientes porque la fibra se degrada muy rápido. Especialmente la combinación de calor y humedad tiene un efecto muy negativo.
Se hizo incluso un lote experimental de chalecos antibalas y se compraron algunos chalecos antibalas. Pero cuando se usaron, estaban simplemente expuestos al aire, calor y humedad. Cuando se fueron a la acción, desafortunadamente, hubo una tragedia, no los salvaron, porque durante esos pocos años que estos chalecos antibalas estuvieron guardados, pero para algunas aplicaciones estratosféricas, el isolón es justo lo que se necesita. Allí hace frío, no hay humedad. También le teme a la luz, se degrada bastante rápido bajo la luz ultravioleta, pero si se protege, es decir, si se cubre de alguna manera de la luz ultravioleta, se puede usar perfectamente el isolón para los estratosféricos. Y lo mejor es el polietileno de ultra alto módulo, y hay una dependencia tal que cuanto más delgado se estira, Recepción, recepción. Chicos, escriban cómo se escucha. Sé que han arreglado el sonido. Sí, dicen que el sonido era malo. Han arreglado el sonido, volvemos. Y estaba hablando sobre el PUA, polietileno de ultra alto peso molecular. Su resistencia específica depende del grosor del propio hilo. Cuanto más delgado es el hilo, mayor es la resistencia específica y allí, en principio, ya se puede obtener 35 centímetros. El problema es que tecnológicamente aún no se han resuelto los problemas con el uso de polietileno de ultra alto peso molecular, porque no permite calentar por encima de 160 grados Celsius y tiene modos de soldadura muy rígidos. Es decir, no se puede soldar así como así, hay que inventar cómo ensamblar estas carcasas. Pero, en general, es una dirección muy prometedora. Es decir, el PWAP es el futuro de la navegación submarina. Recordemos, en general. Pero si bajamos a Baitran, en realidad, es 10 veces mejor que hace 100 años, cuando volaban los zeppelines. Es decir, será 10 veces más resistente. Bueno, los zeppelines no volaban porque tenían un dirigible rígido. Era simplemente de percal, de ese algodón. Solo era una cubierta y el resto era duraluminio. Pero por otro lado, ¿qué es el duraluminio? Tiene una densidad de aproximadamente 2,8 gramos por centímetro cúbico. Digamos que las cargas calculadas que permite son alrededor de 350 megapascales. En cambio, la fibra de carbono moderna pesa entre 1,4 y 1,7 gramos por centímetro cúbico, con una resistencia superior a 1000 megapascales, siendo 3 veces más resistente. Es decir, si se hace un Zeppelin de fibra de carbono, probablemente será más ligero debido a las propiedades únicas de este material, como su alta resistencia y bajo peso. No puedo decir cuánto más ligero será exactamente, porque no todo se determina únicamente por la resistencia del material. Muchas cosas, como la maniobrabilidad y la seguridad en vuelo, se determinan por la estabilidad, es decir, 2 veces. Puede que sea 2 veces o tal vez 1,5 veces. Hay que calcular, observar y ver cómo será. Luego, cuán tecnológicamente más simple es. Es decir, la tecnología del Zeppelin consistía en rollos de duraluminio. Los cortaban con tijeras de cinta y luego de estas tiras cortadas doblaban vigas especiales en forma de omega. Y luego de estas vigas en forma de omega se ensamblaron sus estructuras espaciales. Todas las operaciones eran muy laboriosas y había mucho trabajo manual. Por eso no se construyeron tantos cepelines. Además, los métodos modernos de conexión con tubos redondos, pegado, se pueden inventar muchas cosas. Es decir, un marco moderno de tubos de fibra de carbono será más ligero, menos laborioso y más confiable. Bueno, según este esquema, Brin parece se está moviendo. Sí, Brin se mueve según este esquema. Bueno, no sé todos los detalles de cómo lo hizo. ¿Por qué su dirigible resultó tan pesado? Probablemente porque está construyendo una versión completamente eléctrica. Quiere volar solo con baterías, para que no haya motores de combustión interna a bordo. Es la primera experiencia, ahora volaron por primera vez, se elevaron al aire por primera vez, veremos qué les depara el futuro. Creo que todo esto se puede hacer más fácil. No tomaron el camino más óptimo. Sí, creo que la estrategia que elegimos de ir de lo pequeño a lo grande se puede trabajar a tiempo. Esto es como si hubieran comenzado con algo grande. Es en general arriesgado, sí, construyeron eso. Oh,
Un poco no es lo correcto y el costo del error es muy alto. Y aquí hablaríamos sobre la resistencia y lo mismo con la permeabilidad al gas. Estos primeros materiales compuestos, estos percal de algodón que estaban recubiertos de goma, tenían fugas de helio, permitían de 6 a 7, 8 litros por metro cuadrado al día. Cuando empezaron a añadir plásticos modernos como poliuretanos o incluso PET, integraron películas delgadas. Todo eso se redujo a menos de 1 litro. Si la tela está bien hecha, la fuga de helio es de menos de 1 litro por metro cuadrado al día aproximadamente. Sin pinchazos, solo por difusión. Y los materiales modernos han surgido con propiedades de barrera aún mejores. Estos materiales modernos se utilizan ahora en todas partes. Son generalmente económicos. Es decir, se utilizan actualmente en empaques al vacío para aumentar la vida útil de los productos cárnicos envasados. Esto, si no me falla la memoria, se llama de manera correcta alcohol vinílico de etileno, como se le conoce en algunos círculos, ese es su nombre correcto. Es un copolímero de etileno y alcohol vinílico, y es ampliamente utilizado en diversas aplicaciones industriales. El polietileno es cuando un solo etileno se polimeriza, formando una cadena solo de moléculas individuales de etileno, y hay casos en los que participan dos, es decir, etileno y alcohol vinílico. Se forma una cadena de etileno-alcohol vinílico-etileno. Esto es lo que se llama EVOC, que se designa con la letra internacional E, como se escribe nuestra E, B-O-H. Bueno, así, en jerga, todos lo llaman EVOC. Y supuestamente compramos toda esa película que teníamos en Rusia ahora. Bueno, posible comprarlo todo, renovarán. Todo lo que estaba en el almacén. Sí, todo lo que estaba en el almacén, amigos, ya lo hemos comprado. Ahí hay aproximadamente unos 16 kilómetros cuadrados más o menos, o algo así. O en longitud. No, es longitud, pero aún así lo que compraron resulta ser polietileno EVOH. El polietileno fue hecho precisamente para un lote de empaques al vacío. Bueno, ahora intentaremos hacer aerostatos estratosféricos. Este es el mismo que va a flotar durante mucho tiempo. Este primero será hecho precisamente de esta película. Sí, compramos la película, todo lo que había en el mercado. Para que se produzca nuevamente en nuestro país, necesitamos ordenar un lote muy grande. No recuerdo exactamente cuánto, pero son algunos kilómetros. Miren, y la permeabilidad al gas de este EVOH es mucho menor, menos de 0,1 litros por metro cuadrado al día. Incluso los chicos me dijeron 0,02 litros por metro cuadrado. Esto es cuando no hay perforaciones, no hay daños. ¿Cuántas veces es mejor que las telas recubiertas de goma? Ya es 1000 veces mejor. Resulta en 1000 veces menos fugas de helio. Y todo esto está disponible en un material que se arruga así. Es muy tecnológico, es fácil producir cascos de él. Aún así, se construyó un dirigible completamente metálico. Este es el americano ZMC-2. Fue ensamblado de aluminio. Imaginen cuánto se complicaron las cosas. Tomaron prácticamente una lámina de papel de aluminio. Dependiendo de dónde esté esta hoja, tiene un grosor de 0,2 a 0,4 metros. De estas láminas ensamblaron toda la carcasa con remaches. Colocaron varios cientos de miles de remaches. Además, todos los remaches eran herméticos, fueron remachados a través de un sellador. Este dirigible realmente voló. Sí, tenía, por supuesto, excelentes propiedades de barrera, había fugas de helio muy pequeñas, pero desafortunadamente, debido a su laboriosidad, esta tecnología no avanzó más. Bueno, sí, es demasiado complicado. Incluso me da miedo tomar la película, cómo remacharla, pero cuando trabajas con un material normal que se dobla así de fácil, es mucho más agradable. Esto es solo un breve comentario sobre la laboriosidad de fabricar un dirigible moderno. Y hace 100 años, ¿de qué lo fabricaban? Casi de tripas de toro, que eran tratadas con oro. Eso es realmente horrible. Pero no había materiales que mantuvieran bien, de manera efectiva y consistentemente en todas las condiciones. Y entonces, de hecho, para quienes no lo saben,
Recordemos una vez más que para reducir la permeabilidad del gas de los globos de hidrógeno que estaban en los viejos cepelines era muy complicado. Esto se debía a que el hidrógeno es un gas muy ligero y tiende a escaparse fácilmente a través de materiales porosos. Es decir, se utilizaba la capa interna del epitelio de las tripas de toros jóvenes. Esta técnica fue desarrollada después de muchos experimentos y pruebas. Se trataba de alguna manera, no puedo decir en qué tecnología, no me interesé en este tema, y también se pegaba a la percal y lograban una permeabilidad del gas de esos sacos de 1 o 2 litros por metro cuadrado al día. Entonces, esto parecía un super logro. Comparado con las telas de goma, era varias veces mejor. No había nada más. Incluso vi en alguna película cómo se veía. Una mujer está sentada, no sé, tal vez 100 o 200 en la sala y están revisando todas esas tripas que trajeron del matadero para obtener ese valioso epitelio, para hacer un saco que contenga gas para un dirigible tan magnífico como el Zeppelin. ¿Sobre qué preguntan exactamente en detalle? Se preguntan muchas cosas. Tenemos 2 minutos para dejar ir a Vadim Vasilievich. Romanticismo turístico. ¿Y dónde están las conversaciones sobre los dirigibles de largo alcance? Para el norte, Siberia, el lejano oriente, África. Esto está en los planes. Todo esto lo contaremos. Esto ocurrirá. Deben ser dirigibles de otra dimensión. Después de todo, 2000 metros cúbicos no son adecuados para tales viajes. Al diseñemos bien y alcancemos volúmenes adecuados, todo esto sucederá. Sí, lo que se dijo sobre el turismo era sobre dónde se puede aplicar este dirigible de 2000. Recuerdo que se podrá volar de forma autónoma en modo no tripulado. Puede permanecer sobre los objetos y monitorearlos. El no tripulado puede transportar alguna carga. ¿Cuál es la capacidad de elevación del dirigible? Ya lo mencionaron. Esa es la máxima, por supuesto, realmente volaremos menos. ¿En qué se basa el sistema de aire y gas? 7 metros por segundo, sí. Y realmente cómo vuelan los dirigibles es de 2 a 3 metros por segundo. Bueno, simplemente imaginé 7 metros por segundo, eso es impresionante. Esto simplemente se hace con un margen. Entienden, nadie lo hace exactamente, hay que tener algún margen. Por eso decidimos que 7 metros por segundo es un buen margen. Pregunta, ¿planean construir un dirigible que use gas natural, metano, como combustible? Se puede pensar en eso. Hay un atractivo en el hecho de que se puede almacenar en estado gaseoso directamente en la envoltura. Sin duda, su capacidad calorífica es mayor que la de los combustibles líquidos, y gracias a eso, el dirigible más famoso del pasado, el Graf Zeppelin LZ-127, para entender nuevamente dos cifras, en realidad es importante mencionar que en este contexto definitivamente se destaca. Cuando llevaba a bordo aproximadamente 40 toneladas de combustible, podía volar, si mal no recuerdo, creo que se hablaba de aproximadamente 80 horas a una velocidad de aproximadamente 100 kilómetros por hora. Podía volar cuando llevaba aproximadamente 30 toneladas de combustible y al mismo tiempo podía llevar aproximadamente 40.000 metros cúbicos de gas blau y ya podía volar, creo que aproximadamente 120 horas a una velocidad de aproximadamente 100 kilómetros por hora. Es decir, con gas blau realizó un viaje alrededor del mundo, despegó, hizo 2 paradas intermedias y regresó al mismo punto desde el que despegó. ¿Y qué es el gas blau? Bueno, es una mezcla de gases en estado gaseoso. ¿Cuál era el sentido? Para obtener una densidad del combustible gaseoso igual a la densidad del aire, para que al producir el combustible no cambiara la fuerza de elevación aerostática, no cambiara la flotabilidad. Y se eligió una mezcla de gases que tenía la misma densidad que el aire. Los alemanes lo llamaban gas blau, gas azul. ¿Cuál es la forma óptima de un dirigible para usted? Yo soy partidario de la clásica forma de cigarro, pero para aventurarse en formas exóticas hay que hacerlo de manera posible y hay alguna ventaja en ello, debido a que cuando deformamos el casco obtenemos la posibilidad de volar con aparatos muy sobrecargados, es decir, las propiedades de sustentación del casco serán mayores. Pero para avanzar en esto es necesario realizar una gran cantidad de investigaciones, es decir, simplemente tomar un artista Miró
dibujó alguna cosa para que el casco costara así. Ese es en realidad un camino hacia obtener publicidad negativa. Algo saldrá mal, algún problema, o desde el punto de vista aerodinámico, algo resultará malo, o habrá modos de separación o inestabilidad, o los costos de masa para deformar el casco de esa manera serán tales que perderás todas las ventajas de la aerodinámica. Se puede hacer esto, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Sí, y por eso elegimos este modelo de desarrollo. Nos movemos de lo pequeño a lo grande y tendremos tiempo para experimentar con todas las opciones posibles, y no como muchos afirman ahora, que están construyendo un barco de 200 toneladas de tal tipo. Y construyen y los artistas dibujan desde un punto de vista crítico lo que se ve inusual. Bueno, sí, inusual. ¿Y cuáles son las dificultades en este camino? Se descubren en el proceso de trabajo. Sí, cualquier forma de tales volúmenes debe corresponder a las leyes de la naturaleza. Si establecemos la tarea de que este dirigible se mueva a una cierta altura, donde hay una presión determinada a una velocidad específica, precisamente estos dos parámetros delinean su apariencia externa. Así que la forma que se prefiera, esto es brevemente sobre la tarea que se está realizando. Si la tarea es un dirigible rápido de gran altitud, esa es una forma. Un dirigible lento cerca de la Tierra, naturalmente, es otra. Y todas las formas, sí, están dictadas por estas dos leyes y también por la resistencia de materiales. Digamos que, de todos modos, tanto con la resistencia de materiales como con una mayor aerodinámica, hay que luchar por una mínima resistencia aerodinámica. Es decir, nuevamente, si tomamos ciertos números, los mismos cepelines, que prácticamente no tenían partes salientes, tenían resistencia en relación con el área característica, y el área característica para un dirigible es el volumen a la potencia de 2,3. Es decir, si para un avión el área característica se toma como el área del ala, para un dirigible se suele tomar el volumen, porque el volumen es importante para el dirigible. Y para obtener el área, simplemente calculamos la raíz a la potencia de 2,3 de esto y obtenemos el área. Así que menos de 0,02 o alrededor de 0,02 para los cepelines. Este es el mínimo de partes salientes, la elongación óptima y grandes dimensiones. Los dirigibles, desafortunadamente, o tal vez afortunadamente, en realidad realmente prefieren dimensiones realmente grandes. Es decir, cuanto más grande es el dirigible, menor es la resistencia, menos de estas cosas. Cuanto más podemos llevar en relación con la masa total del dirigible, más carga útil en general podremos transportar. He contado aproximadamente todo. Entonces, ¿puedo responder el resto de las preguntas yo mismo? Puedo responder a las demás preguntas. Debes irte. Sí, muchas gracias por escucharme. Espero que haya sido interesante. Hagan preguntas, yo también las responderé. Sí, chicos, generen actividad en el chat. Ahora estamos en un modo un poco caótico. El trabajo intenso está terminando. Y poco a poco podremos responder a preguntas técnicas en el chat de Telegram. Así que tenemos un chat en Telegram. Si es la primera vez que ves esta transmisión, en general, busca los enlaces. La velocidad avanza en las transmisiones. Encuentra, únete al chat. Allí hay una sección de pregunta y haz tus preguntas. Así que, Vadim Vasilievich, muchas gracias. Es hora de que te vayas. Sí, adiós. ¿Qué otros proyectos? Aquí hay preguntas. ¿Cuándo? Sobre otros proyectos. Y cuando estos otros proyectos estén listos, podremos formar un mapa de ruta, creo que comenzando más cerca del año nuevo o desde el año nuevo. En grandes líneas, todo está claro. Serán dispositivos con una capacidad de carga aumentada de 10 toneladas, 50 toneladas, 100 toneladas, 200 toneladas y así sucesivamente, pero se necesita concreción. ¿Qué dispositivos concretamente? Deben tener requisitos táctico-técnicos y demás. Y todo esto se puede decir así, de palabra. De palabra hemos dicho 10, 20, 30, etc. En general, lo que se necesita ahora es iniciar trabajos en este demostrador. Luego se liberará algún recurso, incluido el intelectual, y nos ocuparemos de lo que vendrá después. Si tienen competidores, bueno, si definitivamente salen a la calle, miran al cielo y sin duda ven algunos dirigibles, esos son nuestros competidores, sin lugar a dudas. ¿En qué se diferencia un dirigible estratosférico de uno normal?
Bueno, incluso por el nombre. Un dirigible estratosférico se mueve en la estratosfera, y la estratosfera está desde 12 kilómetros hacia arriba, hasta los límites del espacio. Si se mira de manera objetiva a qué altura puede estar un dirigible estratosférico, está en torno a 15, como máximo 20. 20 ya es bastante, pero entre 15 y 20 kilómetros es posible diseñar y producir un dirigible estratosférico, es decir, está destinado a moverse en la estratosfera. Un dirigible normal no podrá ascender a la estratosfera porque no está adaptado para estas tareas, no está diseñado. Como dijo hoy Vadim, incluso el sistema interno de aire y gas tiene un volumen especial ocupado por el aire, para regular la presión dentro del dirigible cerca del suelo, que representa una cuarta parte del volumen total. Para el estratosférico, esos son 2/3. Así es. Es decir, es una construcción diferente, y por eso puede elevarse tan alto y realizar un trabajo completamente diferente. Si cerca del suelo un dirigible de este tamaño puede levantar aproximadamente 40 toneladas, entonces ese mismo tamaño de dirigible en la estratosfera solo puede levantar en realidad un par de toneladas, porque la atmósfera es más delgada. Aquí la atmósfera es densa, aquí tiene una fuerza de flotación mucho mayor. En general, así es. ¿Qué direcciones para su uso? ¿Qué direcciones consideran más prometedoras para los dirigibles? Consideramos que las direcciones más prometedoras para los dirigibles son aquellas que abordan los problemas acumulados del negocio moderno. Hay tareas con las que nadie está lidiando actualmente. Estas son áreas remotas, donde la logística es mala, el mismo gran volumen en algún lugar, y la provisión de comunicación. Es decir, hay muchas zonas problemáticas que deben ser atendidas. No vale la pena meterse donde todo ya está establecido. Eso crea competencia. Es una lucha por la supereficiencia, y así sucesivamente. Eso se puede abordar después. Ahora es necesario cubrir esos nichos que están abiertos, que simplemente requieren y claman, dicen, aquí se necesitan mucho los dirigibles, y estos nichos ya son muchos, son claras y definidas, así que son áreas remotas, grandes volúmenes, transporte de carga. El turismo también es, de hecho, un nicho demandado, y es algo a lo que muchos aspiran. De hecho, también se puede tomar como objetivo, porque es un buen objetivo, pero en realidad es un microobjetivo. La creación de un sistema de transporte basado en dirigibles es algo serio, y muy pocos se atreven a hacerlo. De hecho, todos intentan construir uno o dos aparatos para que se autofinancien, y eso es turismo, porque para crear alguna logística con dirigibles, transporte de carga, transporte de grandes volúmenes, lo que sea, incluso cuando hablamos de áreas remotas, eso también es, de todos modos, un sistema de transporte. La creación de un sistema de transporte es una gran tarea, pero también hay un mayor beneficio, mucho mayor. Así que el objetivo principal y prometedor es crear un sistema de transporte basado en dirigibles, donde el dirigible es un elemento. Pero, por supuesto, desde este elemento hay que comenzar construyendo el dirigible. Incluso el primer demostrador, muchos dicen, podemos construir dirigibles, construiremos dirigibles. Bueno, primero construyan un dirigible. Nosotros construiremos un dirigible pequeño, luego uno más grande, y la evolución es de todos modos mejor que la revolución, y así llegaremos a los sistemas de transporte. ¿Y cómo piensan establecer comunicación con el dirigible si las señales son bloqueadas? Pero con los aviones ahora hay comunicación, con los helicópteros ahora hay comunicación, y también habrá comunicación con los dirigibles. En lo que mostramos en el lanzamiento del aparato estratosférico, en realidad solo se perdió el GPS, que utilizamos para orientar la estación terrestre de recepción de señales. Tendremos 2 experimentos más, y les mostraremos que la señal será recibida. Y esto es un poco diferente. No se trata del sistema de comunicación en el dirigible. Se trata de ese pasatiempo que se puede hacer paralelamente.
crear un sistema de radioestratosférica. Se trata de eso. Con los dirigibles todo es un poco más sencillo. ¿Cuánto se puede ganar en el negocio de los dirigibles? La cuestión es de escalas, en realidad. Los alemanes logran operar con 2 dirigibles, o explotación como se dice correctamente, con fines turísticos de forma estacional. Hacen como 8 o 10 vuelos al día más o menos. En cada vuelo, un dirigible lleva a 15 pasajeros. Logran vivir sin preocupaciones, siendo una empresa muy rentable. Es la explotación de 2. No se pueden llamar modernos desde el punto de vista tecnológico, pero son modernos porque están en nuestra época. Los aparatos se autofinancian, hay una excelente infraestructura en este negocio y la rentabilidad de esta empresa es magnífica. Y son solo 2 aparatos. Venden un aparato, ensamblaban, ensamblaban durante varios años un aparato, lo vendían por decenas de millones de dólares, recuperaban su ensamblaje varias veces y en general eso les basta de manera efectiva. Pero si se sigue ese modelo de manera continua, por ejemplo, si se escala en el mercado, se puede ganar, decenas, cientos de millones de dólares de manera significativa. Si ya se trata de ventas en serie de aparatos de diferentes líneas de productos, de manera sostenida en el tiempo y en el ámbito de la tecnología, ya serían cientos de millones de dólares, miles de millones. Si se trata de un sistema de transporte, ya son mucho dinero. Hay un video de un conocido bloguero estadounidense donde analiza y compara los dirigibles como un elemento de transporte con aviones que transportan carga, con barcos y con camiones, el medio de transporte más común en la logística en América. El video es detallado y ofrece una perspectiva única sobre el uso de dirigibles en el transporte moderno. Se discuten las ventajas y desventajas de cada medio de transporte en términos de eficiencia, costo y sostenibilidad. Comparó los dirigibles y dijo que, todo su análisis se centró en que la empresa que construya una flota de un número determinado de dirigibles con una capacidad de carga específica podrá resolver tales problemas logísticos en el planeta de transporte, que se convertirá en la empresa más valiosa del mundo. Y es así. Y en realidad esto debe hacerse, porque ya he dicho varias veces que nuestros ritmos de desarrollo económico no siguen el ritmo de crecimiento de la población, y se necesita un impulso, un catalizador para la economía. Y cualquier economía vive precisamente de la logística, y nuestra logística de información ha aumentado millones de veces. Es decir, hemos tenido tecnologías de la información, pero la logística de carga aún no ha avanzado mucho, en gran medida porque los trenes ya llevan tiempo circulando, los aviones ya llevan tiempo volando, y se necesita añadir a la economía algunos instrumentos logísticos más, venas arteriales, por así decirlo, para que pueda seguir el ritmo del desarrollo, y todos consideran que son, de manera considerable, los dirigibles. Cuando digo todos, me refiero a las agencias analíticas de muchos países. Así que por ahora, en este momento no veo más preguntas. No se escucha nada sobre Aurus. ¿Van a llevar a cabo este proyecto? Si es así, cuéntenos más. ¿El equipo de Aurus está con nosotros o no? Si van a trabajar, ¿cuándo planean comenzar a emitir el pliego de condiciones para el desarrollo? Para emitir el pliego de condiciones para el desarrollo, completar el proyecto preliminar. Tenemos el proyecto preliminar en la etapa inicial. Tan pronto como el proyecto preliminar esté listo, todo estará claro. Estará claro dónde se encuentra Aurus en este proyecto preliminar. Así que, tan pronto como se complete el proyecto preliminar, para no ser infundados, ya lo anunciaremos, contaremos y mostraremos todo. Así que, aquí hay una gran pregunta que me enviaron, pero está marcada como para Pavel Filipov. Esto es interesante porque Pavel es conocido por su experiencia en este campo, lo que podría explicar por qué me lo enviaron entonces. Un segundo. ¿Cuántas acciones habrá por cada acción si hay planes para salir a bolsa? Hay planes para salir a bolsa, lo que significa que la empresa está considerando abrirse al mercado público, lo cual es un paso significativo. La rentabilidad por dividendo de las acciones, sobre esto por favor creo que es un poco pronto para hablar, ya que hay muchos factores a considerar.
El proyecto está en una etapa temprana, en una etapa cero en realidad, lo que significa que estamos en las fases iniciales de desarrollo. Lo llamamos preetapa, lo que implica que aún estamos en la fase de planificación y evaluación. La transición a la primera etapa probablemente ocurrirá en la conferencia a mediados de noviembre, donde se discutirán más detalles y se tomarán decisiones importantes. La salida a bolsa no será antes de aproximadamente 3 años desde el inicio del proyecto, es decir, necesitamos al menos un año más para entender estos procedimientos. Pero creo que todo estará bien con los procedimientos. ¿Y cuántas acciones habrá por cada acción cuando las participaciones se conviertan en acciones? Las participaciones se convertirán en acciones cuando la empresa salga a bolsa. En total, no será antes de 3 años. Eso es seguro. Aunque todo puede ser, tal vez comencemos antes. Pero la salida en sí es larga. Y para llevar la empresa a la bolsa, para que la capitalización no se base solo en expectativas. Aunque una empresa que produce dirigibles modernos puede permitirse salir a bolsa basándose en expectativas, es preferible que esté respaldada por ciertos componentes materiales. Este es el hangar donde se ensamblan los dirigibles. Es un centro de pruebas de vuelo. Son ciertas bases donde se llevan a cabo los procesos técnicos. Es decir, esta base material no se crea de la noche a la mañana, pero todo esto requiere tiempo, y creo que en alrededor de 3 años el proyecto se desarrollará significativamente y se podrá salir a bolsa con confianza. Ya hay los primeros aparatos voladores, y el nivel de expectativas es enorme, y no se ha gastado tanto dinero en el proyecto. Así que el crecimiento de las acciones, el valor de las acciones será considerable. ¿Cuál será exactamente? Ahora no es posible calcularlo. Un poco más tarde. Así que, amigos, no veo más preguntas. Disculpen, sí, por el sonido, que a veces era entrecortado y a veces bajo. Algún día arreglaremos todo esto. Sí, así es. En general, parece que hemos hablado de las noticias. En los planes está construir dirigibles. En la conferencia habrá muchas cosas. Ahora nos preparamos para ella. En la conferencia se mostrarán muchas cosas. Ya está formada la configuración del dirigible. Allí podremos contar con más detalle qué motor específico, qué hélices específicas, de qué materiales específicos estará hecho. Incluso traeremos muestras de materiales, estamos preparando la información para la conferencia. Incluso la retenemos y no la decimos, pero no es necesario. Lo organizaremos todo de tal manera que quien pueda asistir a la conferencia, por favor, vengan. Se llevará a cabo en Moscú. Quien no pueda, la verá ya sea en vivo o luego en la grabación. También llevaremos allí aparatos estratosféricos. Mostraremos lo que hemos lanzado en estos 3 lanzamientos. Uno fue, 2 más serán. Contaremos qué se probó allí y qué irá después. Llevaremos allí estos materiales que hoy habló Vadim. Yo dije que todos se compraron. Con ellos se soldará precisamente la gran envoltura para el aparato estratosférico de larga deriva. Y de esta misma película se pueden soldar bolsas para el dirigible de esquema rígido para aquellos que vendrán después. Los siguientes son grandes de carga. La tecnología de soldadura de estos materiales está siendo controlada de manera experta por especialistas de la Universidad Bauman. Todo esto se realiza bajo un contrato con nuestra empresa. En la conferencia no solo llevaremos muestras de materiales, muestras de las costuras, probablemente ya soldadas, protocolos de prueba, explicaremos por qué hicimos la soldadura de nuevo y no tomamos algunas ya listas. Es obvio que hay especificidades en todo esto.
de manera efectiva, también mostraremos algo secreto e interesante, de lo que ni siquiera se ha mencionado en ninguna parte, en la conferencia en el Expocentro. Este evento es de gran importancia y promete revelar información que ha estado oculta hasta ahora. Así que sí, estamos comenzando una fase activa de preparación para la conferencia, que incluye la coordinación de múltiples equipos y la planificación de actividades detalladas. Además, hay un trabajo activo en curso, con reuniones frecuentes y colaboraciones entre diferentes departamentos, así que las noticias seguirán aumentando a medida que nos acerquemos a la fecha del evento. Sigan el proyecto. Cuenten que existe. De vez en cuando miro las estadísticas de registro, y ustedes pueden influir en el registro. Por favor, compartan este video. Compartan cualquier fragmento que les haya gustado. Hemos publicado videos interesantes, y seguirán saliendo más. El proyecto necesita registros. Es deseable que nos desarrollemos de manera dinámica, porque todas estas preguntas: ¿construirán un dirigible de metal sólido? ¿O cuánto tiempo necesitarán? ¿O cuánto costará una acción? Naturalmente, solo son posibles si el nuevo proyecto se financia a un ritmo suficiente. A la gente le interesa, y mientras que los ritmos estén en orden. Estamos en las etapas iniciales para contratar empleados, alquilar una oficina, comprar las mismas computadoras, equipos, probar materiales, y comprar estas envolturas es suficiente. Construir un dique. Para esto, el proyecto necesita ganar ritmo, así que denle like, compartan, suscríbanse y mantengan una actitud activa y social. Y recuerden que su apoyo es fundamental para el éxito del proyecto. Compartan con amigos y familiares para expandir nuestra comunidad. Suscríbanse al canal para no perderse ninguna actualización importante. Así que eso es todo. Vamos a trabajar y ustedes también ayuden al proyecto. Muchísimas gracias a todos. Adiós a todos.